Bienvenidos a Edificándonos, soy César Morales y vamos a seguir el estudio del libro de los Hechos. Ahora llegamos al capítulo número 10. Recordemos que Pedro estaba en Jope y desde allí Dios lo envió a la casa de un tal Cornelio, usándolo como el instrumento a través del cual se llevó a cabo uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo, la conversión de este hombre Cornelio. El Evangelio es para todos los hombres, pero hasta este momento su proclamación se había limitado a los judíos, porque los judíos no consideraban a nadie más aceptable para la salvación. Sin embargo, en los eventos que rodearon la conversión de Cornelio, Dios demostró dramáticamente que la salvación era tanto para los gentiles como para los judíos. Por lo tanto, la conversión de Cornelio abrió la puerta para la proclamación del Evangelio al mundo gentil. Es así como llegamos entonces al capítulo número 10. Pedro lo dejamos en el capítulo número 9, en el versículo 42, en Jope, una ciudad costera, ahí donde estaba alojando en la casa de un tal Simón, que era curtidor. Leamos entonces el versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Encontramos entonces en esta otra escena, ahora aquí en Cesarea Marítima, aproximadamente unos 55 o 60 kilómetros separados de la ciudad de Jope, que también está ahí mismo en la costa. Lo podemos observar en el mapa que veremos a continuación. Aquí, en esta ciudad, había un hombre llamado Cornelio, pero este hombre tenía algunas características bien particulares. Primero, que era un centurión de la corte llamada italiana. Veamos un poco sobre este asunto, sobre este centurión. Cornelio, un centurión de la compañía llamada la italiana, era un oficial del ejército romano y estaba a cargo de una centuria, una unidad compuesta por 100 soldados. La palabra traducida como compañía o corte es speira y denota justamente una corte, es decir, la 10ª parte de una legión. La legión romana consistía en 6.000 hombres. En provincias menores como Judea, sin embargo, no había legiones y las cortes eran cortes auxiliares, compuestas de 500 a 1.000 soldados. La compañía o corte mencionada se llamaba la italiana, probablemente porque nació en Italia, aunque probablemente se mantuvo con reclutas locales. Los centuriones que encontramos en la Biblia se presentan bajo una luz favorable. Fue la fe de un centurión la que llevó a Jesús a predecir la venida de los gentiles al reino. Recordemos lo que sucedió ahí en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 11. Y también fue un centurión, Cornelio, cuya conversión inició el cumplimiento de esta predicción. Al volver aquí al texto, vemos que tenía algunas cualidades importantísimas Cornelio. Versículo número 2. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Él era gentil, no era judío de nacimiento. Había otro grupo que se hacía judío, es decir, se hacía a la religión judía, practicando la circuncisión. Estos eran llamados prosélitos. Sin embargo, este es otro grupo de personas que veían las cosas de Dios en forma correcta,
que querían adorar a Dios en forma correcta, sin embargo no se hacían a la religión judía. Estos son llamados temerosos de Dios. Podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo, poquito más adelante, en el 11, versículo número 3, donde le reprocharon a Pedro, los judíos, diciendo: tú entraste en la casa de incircuncisos y comiste con ellos, haciendo entender de que justamente Cornelio era un incircunciso, no había practicado la circuncisión, por lo tanto era de la clase de los temerosos de Dios. Pero además era piadoso. Y no solamente era temeroso de Dios él, sino con toda su casa. Características hermosas, características que debieran tener todo hombre de Dios. Además daba muchas limosnas, ayudaba al pueblo y oraba a Dios continuamente. Miren, era devoto o piadoso, era temeroso de Dios, además con toda su casa, era generoso y oraba continuamente. Lo que podríamos decir un hombre ejemplar. Lo que podríamos decir un hombre de Dios. Sin embargo, él es gentil. Él pertenece a este grupo de los temerosos de Dios. Ni siquiera es prosélito. Pero algo le falta a este hombre. Es increíble que con estas características de un hombre agradable ante los ojos de Dios, aún le falta algo, y lo vamos a ir viendo en la historia. Dice que como a la hora 9, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo: ¿qué quieres, Señor? Cornelio responde ante esta visión que tiene de este ángel que se le aparece y le dice Señor, en señal de respeto. El ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Aquí vemos personas que se conducen en la vida correctamente, como Cornelio, y esto es agradable ante los ojos de Dios. Es muy agradable. De hecho, dice que tanto las oraciones como las limosnas habían ascendido como memorial delante de Dios. Esto nos recuerda a Filipenses capítulo 4, versículo 18, si me acompañan aquí a Filipenses, capítulo 4, versículo 18, dice así: pero lo he recibido todo y tengo en abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable de Dios. Ayuda que había ido por mano de Epafrodito al apóstol Pablo, y dice Pablo que esto es como aroma fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y así es mencionado justamente acá en el capítulo 10 que lo que hacía justamente Cornelio era agradable ante los ojos de Dios. Dice: las oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Así como también lo dice Pablo, que la ayuda que habían enviado para él por mano de Epafrodito era de olor agradable delante de Dios. De esto se agrada a Dios. Levítico, si recordamos en el capítulo 2 del libro de Levítico, acompáñenme ahí por favor. Levítico, capítulo 2, y vamos a ver el versículo número 2. Dice: entonces, hablando de la ley de la ofrenda de cereal, dice: entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina, con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. De aroma agradable delante del Señor. Muy interesante lo que nos dice estos versículos. Y es justamente lo que hacía
Cornelio, por medio de sus oraciones y limosnas, que habían ascendido como memorial delante del Señor. Dios tomaba en cuenta esto. Sin embargo, hay más cosas aquí adelante, y una muy importante que se le va a pedir a Cornelio, que debe realizar. Dice, envía ahora algunos hombres a Jope, y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. En otra escena tenemos ahora al apóstol Pedro en la casa de este Simón curtidor, el cual no sabe nada de esto que ha sucedido, porque esto sucedió en la otra ciudad, que es en la ciudad de Cesarea, y el ángel entonces le pide a Cornelio que envíe gente a buscar a Pedro, que está en Jope, para que venga con un propósito. Ese propósito se encuentra explicado en el versículo 22, cuando dice en la parte final, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Y aquí se nos va aclarando este asunto. Es que Cornelio es una persona intachable, correcta delante de Dios, agradable de Dios. Sin embargo, le falta algo. Y ese algo es que tiene que escuchar palabras que saldrán de la boca del apóstol Pedro. Y por eso que lo va a ir a buscar. Sigamos con la lectura. Entonces, vimos acá, en los versículos 9, que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, unos 55 o 60 kilómetros, se acercaban a la ciudad y subió a la azotea para orar como al mediodía Pedro. Pedro no sabía esto, subió a orar, tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, una visión. Vio el cielo abierto y un objeto, dice, semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro e inmundo. Esto se refiere a que la ley establecía en el Antiguo Testamento que ciertos animales no se debían comer por impuros. Y justamente de esto está lleno esta sábana con este tipo de cuadrúpedos y reptiles. Y por eso que Pedro dice, no, yo no voy a comer de eso. ¿Ya? No puedo comer de eso. Yo jamás he comido nada impuro e inmundo. Versículo 15. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y aquí está la clave. Es que en esta visión se le está revelando entonces al apóstol Pedro que lo que Dios ha limpiado, no debes llamarlo tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Termina la visión. Bueno, mientras Pedro estaba perplejo, pensando, meditando qué sería todo esto, dice que en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la puerta. Y después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron justamente en la puerta, versículo 17 al final, 18. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, todavía seguía ahí dándole vuelta. ¿De qué se trataba todo esto? De que bajaron esta sábana con animales que decía que debía comer y eran animales impuros, pero dice, bueno, lo que Dios ya ha declarado limpio, no lo llames tú impuro. Entonces dice que Pedro descendió a donde estaban los hombres, porque recuerden que estaba en el segundo piso, ¿no? Y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido?
Y ellos entonces le contaron por qué venían. Y le dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Interesante. Primero, es que estos hombres miren las características que le dicen a Pedro sobre Cornelio. Ellos, que son sus sirvientes o los que están al mando de él, hablan así de su jefe, por así decirlo, ¿no? Dice que es un centurión, un hombre justo, temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Muy buen ejemplo para el resto de las personas. Las otras hablan muy bien de él. Temeroso de Dios. Y le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a la casa para oír sus palabras. Se le pidió a Cornelio, y el ángel, el que le dice: tráete a Pedro porque Pedro te va a hablar a ti. Necesita hablarte. Entonces, Pedro, dice, los invitó a entrar y los hospedó. Ahí. Los hospedó. ¿Qué sucede acá? Es que lo que estamos viendo es justamente lo que dijimos al principio de este video. Es que hasta este momento los judíos, y solo los judíos, decían: tenemos acceso al reino de Dios, y nadie más. En el Antiguo Testamento, para poder ser parte de la religión judía, debían circuncidarse y ser entonces prosélitos los gentiles. Y otro grupito, como era el caso de este centurión, eran los que hacían todas las cosas bien, sin embargo no querían circuncidarse, y entonces eran llamados temerosos de Dios. Este es este hombre. Pero el ángel envía a buscar a Pedro, porque el mensaje y la predicación del evangelio ha sido dado solo a los hombres. No fue el ángel. El ángel pudo haber evitado todo ir y venir de gente, de recorrer 60 kilómetros y de haberle dicho perfectamente: bueno, es lo que tienes que hacer es esto, esto o esto otro respecto al evangelio. Sin embargo, no fue el ángel. Le dice: es Pedro el que te tiene que hablar. ¿Por qué es Pedro? Porque en Romanos, capítulo número 10, el apóstol Pablo nos explica justamente este tema de la predicación. En el capítulo 10 dice, en el versículo 11: pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Aquí mire las preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El apóstol Pedro es buscado por estos hombres para que pueda ir a la casa de Cornelio a hablarle del evangelio. Es un hombre bueno, con características maravillosas, pero le falta algo. Algo le falta. ¿Qué le falta? Escuchar el evangelio y obedecerlo. Porque dice más tarde, aquí en el mismo capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 17, que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Como dice Pablo en los Romanos, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Eso es lo que necesitaba entonces Cornelio. Oír la palabra de Dios para poder ser un cristiano. Y justamente Pedro entonces va a ir a este lugar a hablarle acerca de la palabra del Señor. Dice en el versículo 25 que al día siguiente se levantó y fue con ellos, con esa misión. Y no fue solo, fue
con algunos hermanos de ahí de Jope. Dice que, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Estos hermanos que estaban ahí en Jope, cristianos, eran judíos convertidos al cristianismo. Si nos adelantamos al capítulo 11, versículo 12, vamos a encontrar que se nos habla en la parte final del versículo 12, y estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Se nos dice que eran 6. Y además eran judíos convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque en la próxima clase, en el próximo video, vamos a ver algunos detalles sobre lo que sucedió en la llegada de Pedro a esta casa. Primero, ya sabemos entonces en este capítulo que este Cornelio tenía características muy especiales. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, daba limosna, oraba a Dios continuamente. ¿Qué podríamos decir de él? Un hombre perfecto, un hombre que agrada a Dios, un hijo de Dios. Sin embargo, le faltaba algo. Todas estas cualidades no son suficientes. Necesita algo, y es escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, para obedecerlo. Por eso que el ángel le dice que vaya a buscar a Pedro, porque Pedro es el que le va a hablar. Dice, hazlo venir, dice, para oír sus palabras en el versículo 22. Y entonces Pedro fue, junto con 6 hermanos cristianos de origen judío. Va entonces a la casa de este Cornelio. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Lo vamos a ver en el próximo video. Que el Señor los bendiga.